Saludos amigas y amigos, te habla Julio Jiménez Hedler en X, en YouTube y en Patreon @Julio Coco, en Instagram @Julio.coco. Bienvenido al tan esperado beta político, el cual lleva por título Ascenso. A solo una semana de las elecciones presidenciales en Venezuela, donde estaremos hablando sobre todo el mapa de escenarios, probabilidades, nuevos desafíos, nuevos fantasmas, nuevas esperanzas, nuevas motivaciones. Así que búscate un café y ponte cómodo porque esto te interesa. Beta político Ascenso. Este beta político es muy especial para mí porque creo que luego del beta del jabalí, este es el que ha tenido para mí una mayor exigencia intelectual. He conversado con muchísimas personas, he leído mucho, he visto encuestas, he visto análisis, he participado de foros, he hablado con especialistas internacionales y la verdad tenía en mente hacer algo como el beta político del jabalí, pero no pude, pero se los demuestro de que ciertamente es algo bastante parecido, pero en un esfuerzo grandioso de síntesis, con mucha ayuda para poder traerte esta información y este análisis de la manera más comprensible y concreta posible. Quiero darles las gracias a todos quienes colaboraron, ciudadanos de todo, venezolanos dentro, fuera, algunos periodistas, algunos analistas. Hablé con algunos encuestadores y revisé mucha prensa internacional. Y bueno, vamos a comenzar. Beta político Ascenso porque todo está ascendiendo en Venezuela. Y vamos a hablar de los 3 ascensos en curso. Lo primero, el ascenso opositor. Está ascendiendo la motivación a votar por Edmundo González en Venezuela. Hay indicios, hay números, lo vamos a ver más adelante. Está ascendiendo la esperanza. Cada día que pasa, son más los venezolanos que entienden que esta es una oportunidad real y factible para iniciar una transición democrática en Venezuela. También ascienden los miedos porque han pasado un conjunto de cosas desde el último beta político hasta ahora, en el cual señalé que veríamos la peor cara de la tiranía chavista. En efecto, han ocurrido un conjunto de atrocidades, como lo que ocurrió con los vehículos de María Corina en Barquisimeto, la prisión y luego liberación de su jefe de seguridad, de Mercedes Ávila, eso que pasó con un camión de sonido en Guanare, que se llevaron preso político un sonido, se lo llevaron para Caracas, para el SEBIN, más los caballos. En Venezuela hay minitecas y presos políticos caballos. O sea, asciende la incertidumbre porque también toda esta motivación tiene un virus. Nadie está seguro, nadie puede garantizarle nada a nadie y eso lo vamos a hablar más adelante. Está en ascenso el liderazgo opositor. Yo creo que el liderazgo de Edmundo González, que en un accidente histórico hoy es nuestro candidato presidencial para iniciar la transición, ha aumentado el liderazgo sin duda alguna. El de María Corina sigue subiendo, aunque esos números no los vamos a hablar hoy porque no tienen mucho sentido, pero sí existen y son abrumadores. Creo que lo que ha venido haciendo Delsa, Tomás Guanipa, Andrés Velázquez, Viallo Pilieri, César Pérez Vivas, que se están echando la campaña al hombro sin menoscabo de lo que están haciendo los demás partidos, de lo cual también vamos a hablar, está en ascenso. Y también está en ascenso las traiciones, sea porque, y lo vamos a ver más adelante, hay gente apostando dentro de la élite de la antigua oposición a que en caso de victoria de Edmundo haya una transición sin la participación de María Corina Machado, lo cual es el primer fantasma que tenemos. Hay gente trabajando por si todo ocurre
y el CNE da un resultado ganador a Edmundo González para que María Corina no participe del gobierno, no participe de las negociaciones y no participe sobre los planes a ejecutar. Ahora vamos en el chavismo. El chavismo también está en ascenso, está ascendiendo la persecución, está ascendiendo la represión, sin duda alguna, y creo que esta semana va a ser bestial, bestial. Inclusive el mismo día de las elecciones no sabemos qué puede pasar. No estoy hablando de suspensión, estoy hablando de que metan presos testigos, de que chantajeen a la gente de la comida. Y entonces eso hace también que los errores de la élite chavista estén en ascenso. Yo creo que, y vuelvo, retomo el caso de los carros de María Corina que fueron vandalizados y a uno le cortaron la manguera de los frenos, que menos mal que se dieron cuenta, porque arranca ese carro y se matan los pasajeros. Es un error al punto que Nicolás Maduro salió diciendo que iba a investigar quién hizo ese atentado. Ay, Dios. Él investiga un atentado contra María Corina. Bueno. Está chévere la taza. Ajá, continúo. Pero dentro del chavismo también están en ascenso un juego de poder y de traiciones que no sabemos en qué puede parar. No sabemos en qué puede parar porque cosas están pasando. Y en cuanto a la comunidad internacional con respecto a Venezuela, hay un ascenso también. Hay ascenso en las expectativas. O sea, hay un conjunto de gobiernos, de analistas, de funcionarios de otros gobiernos que están viendo con atención el proceso electoral venezolano, que es una elección que evidentemente no es libre, que está llena de irregularidades, llena de presiones, llena de toda cosa, y están subiendo el tono. El ascenso de la comunidad internacional está subiendo de tono. Subiendo de tono al punto que incluso al momento de esta grabación, fue lo último que vi antes de terminar de concretar lo que vengo a decirte. El presidente Lula da Silva dijo algo que no es bueno para Maduro, que es que a él no le importa quién gane las elecciones en Venezuela, porque las relaciones son entre estados, es decir, se termina de distanciar Lula da Silva de Nicolás Maduro de cara a los eventos de esta semana y la próxima. Pero también en la comunidad internacional con respecto a Venezuela también están en ascenso traiciones. Y traiciones al chavismo y traiciones al resultado de la primaria que da el liderazgo de María Corina Machado. Ahora, estos ascensos se traducen en tres cosas básicas. La primera, hay un ascenso de las fuerzas. Está subiendo las fuerzas opositoras. Están subiendo. Las fuerzas del chavismo, en tanto su intensidad, están subiendo. Es decir, las fuerzas opositoras están subiendo en cantidad y las fuerzas del chavismo están subiendo en calidad. Lo otro que está en ascenso es la incertidumbre. La incertidumbre en la base social, la incertidumbre en los sectores productivos, en los sectores financieros venezolanos, en los sectores financieros con intereses en Venezuela internacionales. Hay incertidumbre dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hay incertidumbre incluso dentro de lo que son las grandes cúpulas, que es la cúpula judicial y la cúpula militar de la élite chavista. Hay incertidumbres y hay incertidumbres sobre el papel de algunos factores poderosos internacionales, que en este caso son Estados Unidos y China, con respecto a los eventos del domingo 28 de julio que serán las elecciones. Y lo otro que está en ascenso para todos son las decisiones críticas. Creo que la forma como la élite chavista ha venido planteando este proceso electoral ha hecho que cada decisión sea crítica y que se transforme en un escenario caótico. Entendiendo el caos, como lo describe la matemática, que el caos no es desorden. El caos significa que cuando se mueve una pequeña variable, todo el sistema cambia su comportamiento y sus tendencias. Entonces, las oposiciones, y ahí sí voy a hacer divisiones,
están tomando decisiones críticas y las decisiones más críticas, obviamente, serán el día 28 de julio en la noche, cuidado, si no la madrugada del 29. Para el chavismo es exactamente igual. Pero para la comunidad internacional también habrá decisiones críticas esa noche. Entonces, ascienden las fuerzas, ascienden las incertidumbres, ascienden las decisiones críticas y por último, entonces, las decisiones críticas, estamos en un momento donde cualquier error puede costar el futuro de millones de venezolanos. Entonces, vamos a hablar de hacia dónde nos dirigimos. Y lo primero que voy a decir es una proyección propia luego de analizar muchísimos estudios de opinión de todo tipo, después de escuchar muchísimos análisis, escuchar informes de agentes económicos extranjeros, pues luego de escuchar funcionarios de muchos gobiernos, quiero decir que la participación para esta elección va a estar entre 11 y 12 millones de venezolanos. Esa es la banda. No podemos hablar de abstención porque hay un gran sector del electorado que está fuera del país que no va a votar y eso es abstención. De los que están en el país y definitivamente no van a votar, ¿cómo se suman las dos cosas y se saben cuál es la abstención real? Es imposible y por eso es que todos los análisis que se hagan sobre este proceso tienen que ser con base en números absolutos y los porcentajes sobre esos números absolutos, no sobre el registro electoral. Y eso es una manipulación que están haciendo algunos analistas, los analistas, y algunos mercenarios comunicacionales, torciendo los números como que si aquí el registro electoral estuviese completo cuando no lo está. Con otro agregado que hay un asunto ahí de corrección, y es que hay muchos venezolanos dentro de Venezuela que no están inscritos en el registro electoral. Entonces, en esa participación entre 11 y 12 millones de votos efectivos, hay que decir que ya tengo contabilizada una disminución. Y una disminución que viene dada por una de las mayores bajezas y fraudes que ha hecho el chavismo en toda su historia de irregularidades electorales y que me parece un despropósito que Luis Vicente León hable de esto como que si fuese la ingeniería electoral, y es que muchos electores fueron cambiados de su centro de votación a otro centro de votación bastante lejos de su lugar de residencia, sin su consentimiento. Muchos de estos electores están en el extranjero, igualmente no van a votar, pero hay muchos que sí están y los mudaron de estado, ni siquiera de municipio, hasta de estado. Desconozco si el comando con Venezuela y el comando de Edmundo González ha tomado nota y ha calibrado el impacto en la disminución de votos que va a haber, porque regularmente el fraude chavista es meter votos de más. Pero como por lo visto, y ya lo vamos a ver porque voy a hablar de los números a profundidad, como no le están dando la cuenta para hacer el fraude completo, entonces la tienen que quitar votos. Y la primera manera que encontraron fue esto de las migraciones fraudulentas de electores a otros centros electorales, la apertura de nuevos centros, cerrar algunos centros. Yo no entiendo por qué hay que cerrar centros electorales que han funcionado por 40 y 50 años. No tiene ningún sentido más allá de disminuir la votación de Edmundo González. Ok. Continúo con lo de los números. Luego de ver y calcular muchos promedios, muchas correcciones de sesgo y de ver focus group para contrastar los errores, en el mejor de los casos, Edmundo González obtendría 8.2 millones de votos, excepcionalmente 8 millones.3. En el menor de los casos, Edmundo González obtendría 6.6 millones de votos. Eso es la alta y la baja de Edmundo. Nicolás Maduro
en el mejor de los casos obtendría 4.8 millones de votos. Y en el menor de los casos, 3.3 millones, cuidado si no 3 millones. Esos son los máximos y los mínimos. Haciendo un promedio y viendo distintos factores de corrección, si nosotros asumimos que la participación es del 11.4 millones de electores, esto significa que el mejor de los casos para Maduro es el siguiente: Edmundo González 58%, Nicolás Maduro 40%, y el otro 2% entre esa gente que se inscribió ahí a hacer el ridículo. Repito, con 11.4 millones de votos, el mejor escenario para Nicolás Maduro es 58-40. Lo está diciendo Julio Jiménez Edler, mejor conocido como Julio Coco, por sus redes sociales. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Que mientras más votos, es más difícil hacer el fraude. Eso es un hecho. Pero mientras más votos, hay más gente descontenta. Y mientras más votos, hay mayor defensa del voto. Y mientras más votos, hay mayor financiamiento ciudadano a la defensa del voto, a la movilización de los votos, porque sabemos que esta campaña no tiene dinero y todos estamos ayudando. Y cuando digo todos, me incluyo. Yo estoy ayudando a varios testigos electorales para su comida, para su traslado. Estamos ayudando con lo poco que podemos. Pero entre todos, de poquito en poquito, se llena el saquito, como dice el dicho. Ahora, en este ascenso, pues vamos a ir viendo durante esta semana presiones, negociaciones. Ahora, ¿quién negocia con quién? Vamos a entrar en ese momentico. De momento, los Estados Unidos de América no tienen presidente. Lamentablemente hay que decirlo. El presidente Biden no está bien de salud para ejercer la presidencia. Hay muchísimas presiones por parte del Partido Demócrata para que decline su candidatura y haya un candidato consensuado en la convención del Partido Demócrata para enfrentar al recién renacido expresidente Trump, quien se salvó de un atentado que se salvó probabilísticamente lo que llamamos un milagro. Fue un milagro lo que salvó a Donald J. Trump de la muerte. Y que también creemos que luego de estar tan cerca de la muerte, creo que la actitud de Donald Trump con muchas cosas va a cambiar. O sea, de verdad, o sea, era más fácil matarlo que fallar. ¿Y qué pasa entonces? Que con este asunto de los demócratas y el gobierno y las elecciones que son en noviembre de este año, los funcionarios del gobierno federal están actuando de cierto modo autónomamente, sin autorización expresa del presidente ni de los task force del presidente, y eso no sabemos todavía si es una buena o una mala noticia. De momento podemos interpretarlo como buena noticia porque el asesor y encargado de asuntos del hemisferio occidental, el señor Daniel Erickson, quien sustituyó a Juan González, ha venido cambiando completamente la actitud que tenía Estados Unidos con respecto a la tiranía chavista. De la total complacencia de Juan González, ahora tenemos un funcionario que sí, vamos a negociar, vamos a hablar, pero hazlo, y no te voy a dar absolutamente nada si no cumples los acuerdos a los que llegamos. Pero eso es afuera. Ahora, adentro, ¿con quién negocias? ¿Con María Corina, con Edmundo o con la delegación que participó en Barbados? Entonces, de momento, las negociaciones del chavismo con los elementos domésticos de la política venezolana, el liderazgo de María Corina Machado y la candidatura de Edmundo González, no hay negociación en este momento en curso, más allá de comunicaciones de estos sectores traidores que se hacen pasar por la oposición, diciéndole a Maduro cómo hacemos para que esto termine en paz, para que tú ganes, pero si pierdes, entonces hagamos una transición, eso lo voy a hablar más adelante, cómoda para todos. Ellos, no para el pueblo. Entonces, para el chavismo, sea lo que sea para entregar
o sea, para quedarse, creo que el chavismo necesita hacerlo ya. Es decir, con el Partido Demócrata, con la administración Biden, y no esperar lo que ya parece inevitable, que es la victoria de Donald Trump. Es decir, todo lo que vayan a negociar, ya sea un puente de plata para iniciar una transición o para quedarse, y bueno, sí, devuélveme algunas sanciones, pero no me amenaces aquí. O sea, todo eso tienen que hacerlo de inmediato. Sobre todo, antes de que el presidente Biden decline la candidatura y posiblemente dimita a la presidencia y hubiere un nuevo candidato del Partido Demócrata. Y eso es lo otro, porque creo que ante, como digo, ya casi inevitable, victoria de Donald Trump, creo que el Partido Demócrata urge de victorias políticas que le sirvan de buena publicidad, de currículum para poder enfrentar la nueva forma de liderazgo de Trump después de su foto, con la oreja ensangrentada, el puño en alto, llamando a pelear, fight. Así que pudiese ser atractivo para un nuevo candidato del Partido Demócrata exhibir: nosotros liberamos Venezuela. Con esto no quiero decir que tengo confianza alguna en que los Estados Unidos nos vayan a ayudar como quisiéramos, pero sí creo que les puede resultar perfectamente provechoso a nivel de sus elecciones internas el poder hacer que se inicie una transición en Venezuela antes de la bastante probable elección de Donald Trump. Entonces, presiones y negociaciones en ascenso hasta el punto crítico del 28 de julio, luego que cierren las mesas electorales y comiencen a transmitirse los resultados a la sala de totalización del CNE y a la sala de conteo del Comando con Venezuela. Dos escenarios, madre. Lo primero, sea cual sea, los resultados no son. ¿Ok? Yo voy a hablar de lo que sería el mejor de los casos. Acabo de decir que el mejor escenario para Maduro es 58-40, pero es imposible que el CNE lo haga. Así que si el CNE va a dar ganador a Edmundo González, sería en 52-48 o 51-49. Y por eso, y también por el segundo escenario, que también lo vamos a conversar, es que hay muchos mercenarios de la estadística y mercenarios del análisis intentando convencernos de que existe un empate técnico cuando todo el que sale a la calle y conversa donde sea sabe que no, que hay una mayoría tremenda, una mayoría absoluta a favor de Edmundo González. ¿Ok? Entonces, si el CNE publica estos resultados ajustados, pero dando ganador a Edmundo González, se abren tres posibilidades. La primera posibilidad es que definitivamente en presión y negociación se acepte que se inicie la transición en Venezuela, que es lo que todos queremos. Ahora, esa transición pudiese ser negociada para que inicie de forma adelantada antes de la victoria de Trump o para que fuese en la fecha que corresponde, que es en enero del año 2025. Y ese escenario es un problema. El mejor escenario para todos los que queremos paz y democracia en Venezuela es que Edmundo González inicie una transición negociada con el chavismo, donde varios factores de la comunidad internacional participen para que inicie lo antes posible su presidencia, llegando a los acuerdos que hubiere que llegar. Sobre eso hay muchas propuestas en la mesa atractivas para el chavismo, para que esto ocurra, pero quiero remitirme a lo que dijo el joven cantante Danny Ocean. Cambió la justicia por la paz, sí. Yo creo que tenemos que prepararnos y estar conscientes que estamos dispuestos a sacrificar justicia por la paz. Estamos dispuestos a que Maduro agarre toda su plata, toda su cuestión, nos vemos, chao, pero que entregue. Creo que Danny Ocean
resumió en una sola canción muchísimo de la teoría de la ciencia política y de teoría de las transiciones. Ok. Segundo escenario, si el CNE publica una victoria ajustada de Edmundo González. Una transición no con Edmundo, sino con un chavista. Y esto hay sectores proponiéndolo y hay sectores trabajándolo. Incluso hay sectores que se hacen pasar por oposición que pretenden que el CNE, si publicase, producto de presiones y negociaciones, un resultado ajustado a Edmundo, decline a la presidencia, que asuma un chavista y que haya una transición corta y una convocatoria a nuevas elecciones. Lo cual es un riesgo porque tú no sabes si ese chavista en definitiva te va a convocar nuevas elecciones o no. Y el mango que están lanzando para que a ver si alguien lo pesca es que la transición con un chavista a la cabeza permite que María Corina Machado fuese candidata presidencial en esas eventuales elecciones. Hay gente trabajando en eso, mi querido suscriptor, mi querida suscriptora. Tercer escenario, si el CNE publica una victoria ajustada de Edmundo, que haya un golpe de Estado antes del inicio de la transición, es decir, que le den un golpe de Estado a Nicolás Maduro. Un chavista saque a Nicolás Maduro del poder, se monte él para impedir que cualquier negociación que haya hecho Maduro, Diosdado o Jorge con distintos factores internacionales y con factores internos no se lleve a cabo. Es decir, que traicionen a Maduro si Maduro se entrega y vayan por él. Y esto suena, claro que suena. He visto análisis, o sea, no es que tengo información, he visto análisis, yo creo que esto es un escenario que puede ocurrir. Y ahora, claro, también nos quieren vender la tesis de que si eso ocurre, habría que convocar elecciones y estas elecciones no dejarían participar a María Corina, sino que esas elecciones serían para la oposición tradicional, para que pierda, ¿no? Estos son los tres escenarios madre si dan ganador a Edmundo González por un bajo margen. No creo que es imposible, lo veo imposible que el CNE publique los resultados reales. Ahora, a nosotros nos importa que lo den ganador, aunque sea por un voto. Vamos a estar claros. Ahora, ¿qué va a decidir esto? Ahora vamos a ver el segundo caso. Cafecito. Lo otro que puede pasar es que haya presiones, que haya negociaciones, como digo, eso va a ser una vez se comiencen a transmitir los votos de la máquina a la sala de totalización del CNE y las actas a la sala de conteo del comando con Venezuela, van a empezar. Eso va a ser presión y negociación de todo el mundo con todo el mundo. Eso va a ser un must beat. Pero existe una posibilidad, por supuesto, nadie lo duda, de que el CNE publique un resultado ajustado 52-48, 53-47, 51-49, muy parecido al resultado de Maduro contra Capriles en 2013, donde de ganadora Nicolás Maduro. ¿Ok? Y estos serían los escenarios en ese caso. El primer escenario, que María Corina Machado y Edmundo González no reconozcan la victoria de Maduro y digan que los resultados del CNE son falsos. Y eso es lo que está en el ambiente. Eso es lo que está en el ambiente. Incluso la entrevista que dio María Corina Machado a César Miguel Rondón, recomiendo verla, donde María Corina ya está pidiéndole a los militares venezolanos, a los policías, que no disparen contra los manifestantes. Es decir, si esto ocurre, pueden ocurrir lo siguiente: que María Corina y Edmundo González hagan un llamado a la protesta. Si se da ese llamado a la protesta, pueden ocurrir alguna de estas cosas. La primera, que haya violencia total, porque definitivamente, tanto por un asunto financiero como por un asunto de personal, creo que el Maduro no tiene la capacidad de resistir protestas intensivas durante 4 meses como lo hizo en 2017. Maduro tendría que aplacar esas protestas en 2 semanas. Y eso significa que no puede hacer como en 2017, que con un asesinado diario. Tendría que asesinar muchísimas personas, meter presa a muchísimas personas, y que las imágenes de la crueldad sean lo suficientemente graves para que cunda el miedo en Venezuela
y se recojan los manifestantes. O María Corina y Edmundo, para parar la masacre, decidan, oye, ya va, ok, vamos a calmarnos, vamos a negociar. Ese es un escenario. Otro escenario es que la violencia sea parcial. Y que la violencia sea parcial puede tener alguno de estos dos motivos o los dos juntos. La primera, que el chavismo tenga la incapacidad de hacer la represión total. Y la incapacidad, ¿por qué? Porque, por ejemplo, y fíjense algo que yo no me había dado cuenta, ya casi no hay colectivos, porque se fueron del país. Los chavistas también migraron. Porque hay toda una generación de personas nuevas que no son chavistas y no tienen ese aparato de violencia que tuvieron en 2017 o en 2014 o en 2013 o en 2002. No lo tienen, no tienen tantos violentos civiles. No los tienen. Y aunque pudiese haber el miedo, porque todo ese poco de presos que de las cárceles que cerraron no se saben dónde están, aunque esos fuesen los que van a salir, oye, no tienen suficiente. Las policías, uno puede decir lo que sea de la policía, pero las policías todas están disminuidas. Y no sabemos en qué estado, cuántos funcionarios realmente de la Guardia Nacional hay. Y sobre el ejército venezolano son puros niñitos pasando hambre. Eso no van a reprimir. ¿Ok? Y lo otro que puede ocurrir es que haya desacato a la orden. Es decir, como le pasó a Hugo Chávez el 11 de abril, que dio la orden de aplicar el plan Ávila, es decir, salen y arrasan con los manifestantes, algo muy similar a lo que pasó con Carlos Andrés Pérez cuando el Caracazo, que hizo una masacre, y haya muchos sectores militares y policiales que digan, yo no voy a asesinar a esta gente. Si la violencia es parcial, es bastante dificultoso que Maduro pueda disolver las protestas y va a tener que irse al caso al anterior. Va a tener que negociar para que se presenten los resultados por lo clive a Edmundo. ¿Ok? Ahora, puede darse otro caso. Puede darse el caso que Edmundo González reconozca los resultados del CNE y María Corina no los reconozca. Y quiero que sepa, mi querido suscriptor y mi querida suscriptora, que a esta hora, que estoy grabando este video, hay personas disuadiendo a Edmundo de eso. Los hay, convenciéndolo, y sobre todo estos sectores de los tenedores de bonos que están en Nueva York, que están en todos lados y que no les conviene para nada que caiga Maduro. Bueno, están intentando separar a María Corina Machado de Edmundo González bajo la excusa de que hay que hacer una transición sin María Corina, pero la verdadera trama es hacer por cualquier medio, y cuando digo por cualquier medio es por cualquier medio, y esto incluye amenazas de muerte, y no es casual esta campaña de decir de que Edmundo está tremendamente enfermo, que tiene cáncer terminal, lo cual es totalmente falso. Es que están disuadiéndolo para que acepten los resultados cuando aún no se han celebrado las elecciones. Ahora, ¿qué pasa si Edmundo reconoce y María Corina no? Lo primero es que hay un quilombo, porque la legalidad o no, de cara a los reconocimientos lo del candidato, no un líder, pero es que esto es una situación atípica. O sea, los votos de Edmundo González, el 95% de su votación es de María Corina. Vamos a darnos a pendejera, vamos a hablarlo claro. Vamos a hablarlo claro, eso es de María Corina. Y si María Corina llama a la calle, la gente la va a obedecer, y eso es lo que puede pasar. Puede pasar que María Corina llame a la protesta, la gente desconozca al mundo y entonces vamos al caso anterior, que haya violencia total o que haya violencia parcial por incapacidad o desacato. Si hay violencia total, pueden reducirnos. Si hay violencia parcial, tienen que ir a negociar la transición. ¿Ok? Hay otro escenario. Y hay un escenario donde sea que María Corina y Edmundo reconozcan por junto o por separado, no llamen a la protesta por efectos de amenazas graves. Y quiero hablar esto con sinceridad. Yo creo que hoy la vida de Edmundo González y la vida de María Corina Machado están en riesgo y no es un juego. Y cuando uno ve que cada ratico aquí están fiscales rusos, militares rusos, un poco de rusos viniendo a Venezuela cada rato, ¿para qué? Si aquí está lloviendo, la playa
No estamos en época de ir para la playa porque está lloviendo todos los domingos y hay tormentas en el Mar Caribe. ¿A qué viene? Y sí, hay que decirlo, la vida de María Corina Machado y la vida de Edmundo González están en riesgo. Están en riesgo. Y tal vez bajo amenaza de muerte uno no sabe si dan una comunicación similar a la de Capriles le vamos a evitar un baño de sangre. Sí es posible que eso ocurra y no podemos negarlo. Y no podemos negarlo porque sí, porque el escenario de la violencia total está sobre el tapete. Otro escenario es que María Corina y Edmundo González reconozcan los resultados que dan ganador a Maduro porque hay una negociación de salida de Maduro antes de la victoria de Trump. Lo cual significaría que los términos de Maduro para irse todavía no se han concretado. Eso es posible. Ahora, un escenario donde Edmundo no reconozca los resultados y María Corina sí, no existe. Estos son los escenarios. Puedes pausar el video, regresarlo, volverlo a poner. ¿No lo entendiste? Vuélvelo a regresar, vuélvelo a poner. Entonces, ¿qué pasa con estos escenarios? Mucha gente se refirió, porque yo la última vez dije que las probabilidades de que Nicolás Maduro abandonase el poder eran del 10% y que teníamos el 90% en contra. Luego salió una casa de inversión dando el mismo porcentaje que yo, salieron unos analistas en Hong Kong dando el mismo porcentaje que yo. Y yo no quiero decir te lo dije ni decir que acerté o no. Yo quiero decir que mantengo eso. Yo mantengo el 10% en que es posible que a raíz de la votación del 28 de julio, el poder de los votos y las distintas presiones que se sumen a esos votos pueden dar inicio a una transición con Edmundo González como presidente. Pero yo le agrego otro 10%. Y es que se inicie una transición con otra persona que no es Edmundo González. Que puede ser un chavista, o que puede ser otro opositor, o que puede ser un gobierno de unidad nacional, porque eso es lo otro. Están pensando seriamente una propuesta de gobierno compartido entre el chavismo y sectores opositores, dejando a María Corina por fuera, y que hubiese un mecanismo para que esa transición dure un año, año y medio y se convoquen elecciones. Eso también se ha estado conversando. Yo creo, y ahora voy a salirme un poquito del análisis para entrar en el campo de la opinión, que no me gusta opinar, pero voy a opinar porque soy humano, porque soy venezolano, porque me duele y porque quiero salir de esta vaina igual que usted. Estoy cansado de esta vaina. Yo creo que hay que ponerle todo difícil al chavismo. O sea, yo estoy claro que con el 90% en contra, con el 80% en contra, yo creo que igual hay que echarle bolas. Y no es como están diciendo por ahí los desmoralizadores habituales, que es que no, aquí el que quiera que esto cambie tiene que hacer algo. Y lo único que podemos hacer en este momento es votar, esperar en la noche los resultados del CNE y ver qué van a hacer María Corina y Edmundo. Punto. Punto. Y estar preparados. Pues ahora, si tampoco el alarmismo, que andan, hay que comprar comida. No, no hay que comprar comida. Uno compra comida porque hace mercado. Y pase lo que pase, va a haber comida. Y si hubiese protesta opositora por un fraude, no, aquí no va a haber saqueo de nada de eso. Olvídese de eso. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque en este momento el escenario de la violencia es de Maduro. Y fíjense que Maduro está cometiendo errores intentando forzar reacciones sociales y no hemos pisado el peine. Y creo que nuestro voto tiene que ser el vector principal de fuerza para que María Corina, para que Edmundo, para que otros aliados como el presidente Milei, que es importante en todo esto, creo que está la del Partido Demócrata interesada en tener una victoria política, haga presión. Creo que hay algunas empresas importantes globales que le interesa
Por ejemplo, creo que a Elon Musk le interesa que Maduro salga del poder. Creo que hay otras que también, como el grupo Meta, el grupo Google, y que haya realmente una fórmula de presionar a Maduro para que negocie. Es decir, todo pasa por una negociación, sea para irse, sea para quedarse. Ahora, nosotros tenemos que poner lo que es la fuerza social en los votos para que Maduro llegue en las peores condiciones posibles a cualquier escenario de negociación el 28 de julio en la noche. Esto es una negociación. Esto es un choque de poder, esto es un choque de vectores de fuerza. Y voy entonces al inicio. Y es que toda esta ola de motivación y de esperanza de la oposición, y la persecución y la represión por parte del chavismo, y las subidas de tono de la comunidad internacional, todos están en un proceso de alinear todas sus fuerzas para que el día 28 de julio, en la noche, cuando colisionen, ver quién tiene más fuerzas. Y no estoy hablando de fuerzas militares ni de armas. No, estoy hablando de poder, choque de poder en su estado más puro. Y eso hay que verlo. Entonces, decir, es que Maduro sale con elecciones. Yo voy a votar el día domingo 29 de julio por Edmundo González y yo le aseguro a usted que Maduro no sale con elecciones. Maduro sale si votamos. La diferencia de votos es aplastante. Un sector del chavismo se niega a reprimir. Otro sector del chavismo busca salvación. Y algunos factores de la comunidad internacional le dan la presión suficiente, pero también una oferta atractiva al chavismo para que inicie la transición. Y ese es el juego planteado. El que le diga otra cosa está mintiendo. Ahora, si aún así es en ese conjunto de presiones, estando aún Maduro contra la pared, decide huir hacia adelante y el CNE publica unos resultados donde él gana, se abre la dimensión desconocida en los escenarios que estamos hablando, porque no sabemos con exactitud cómo están las cosas a lo interno del chavismo, no sabemos cuáles son los números reales de ellos, no en votos, sino en estructura represiva. Entonces, cuando yo veo a Maduro, como salió hace unos días en un video, en una casa humilde que acondicionaron como un set de podcast, él hablando, bueno, que es que si pierde aquí, si perdemos, aquí se viene una guerra civil, se viene una revolución. Si eso fuese cierto, no lo dice. Lo que quiere es aterrorizarnos también. Ahora, en todo caso, en Venezuela no hay posibilidad alguna de una guerra civil. Una guerra civil son dos bandos armados enfrentándose. La oposición venezolana, usted y yo, estamos desarmados y sin entrenamiento. Nosotros no somos un ejército. Nosotros somos sociedad civil que vamos a votar. Punto. Y si hubiese un escenario armado y una masacre, solamente la haría el chavismo. Y ahí quiero decir algo. Yo siempre he evitado el tema militar porque yo no entiendo el tema militar y no me agradan los militares. Desde los 10 años, a los 10 años, voy a contar esto, una vez lo dije en Twitter y lo voy a contar aquí en este video. Yo a los 10 años ya yo trabajaba porque vengo de una situación de pobreza complicada con mi familia. Y yo estaba en el mercado del Tigre, yo compraba 100 bolsas, me las guindaba aquí y iba vendiéndole bolsas a la gente los domingos. Y un guardia nacional un día me robó la bolsa y me cayó a golpe, a los 10 años. O sea, ya ustedes saben lo que yo opino de los militares. Esa es mi experiencia. Y nunca la voy a olvidar. Y por eso es que yo no toco el tema militar, porque no puedo ser objetivo, porque tengo algo en mis emociones que no me permite entender muchas cosas. Y yo no entiendo a los militares venezolanos, no entiendo su lógica, la verdad que no. Pero quiero decirles algo. Ustedes realmente se van a meter en este problemón. O sea, realmente nos van a asesinar. O sea, realmente se van a prestar para esto. Yo creo que ya está bueno. Yo creo que ya está bueno. Yo creo que ya está bueno. Y le estoy diciendo, aquí todo pasa por una negociación. Yo creo que tal cual como lo dijo Danny Ocean. Y ojo, yo nunca había escuchado una canción de ese niño hasta esta que sacó de Venezuela, porque a mí no me gusta ese estilo de música. Pero, oye, se está buscando la manera de sacrificar justicia por la paz. Estamos dispuestos a hacernos los locos con un poco de cosas para que haya paz y para que retorne la democracia a Venezuela. Para que empiecen a mejorar los servicios públicos, mejore la economía, mejore la infraestructura,
mejore el marco legal, mejore la educación, mejore la salud. Estamos dispuestos a hacernos los locos. Y tal vez haya algunos electores de la base opositora y algunos dirigentes que no estén de acuerdo con lo que estoy diciendo. Y sí, yo entiendo el por qué usted no está de acuerdo. Por supuesto, hay razones para exigir justicia en Venezuela luego de lo que nos han hecho en 25 años. Sobran. Pero la libertad tiene un costo. Y tenemos que pagarlo. Salir de esta tiranía, de esta dictadura, no es gratis. Algo tenemos que dar. Y yo prefiero dejar que se vayan con su plata, tranquilos y que nunca vayan presos, y lo digo honestamente, a tener que pagarlo con sangre. Y yo lo digo aquí, en este beta político ascenso. Yo espero y aspiro a que esto no se vuelva una espiral de sangre, de lágrimas, innecesariamente. Porque todo esto puede evitarse. Y es importante esto, y quiero recalcar algo ahora sobre otra cosa que es un ascenso, y es que yo creo que la propuesta del presidente Petro, a que ustedes saben perfectamente que no me agrada para nada, pero ellos siguen proponiendo que haya respeto para este tipo de cosas. Pues mira, vamos a ponernos de acuerdo para que en esta broma no haya una masacre. Creo que el presidente Lula anda en esa onda también, y no porque el presidente Lula sea un santo, es un corrupto, es un chavista, es uno de los culpables de nuestra desgracia, pero es distinto para un funcionario de otro país, a menos que sea chino, a menos que sea ruso, al menos que sea norcoreano, al menos que sea iraní, hacerte el loco ante una violación de derechos humanos tremenda. Y alguien me decía hace algunos días, y le quiero enviar un saludo, que es lo mismo un muerto que un millón. Y yo quiero decir y responder ante la opinión pública que me oye, que sí, yo creo que una vida y su valor es igual al valor de 1.000.000 de vidas. Debe haber 0 asesinados. Es cierto. Pero lamentablemente para nosotros, los factores de poder piensan distinto. Y por eso es que en 2017 hubo 117 asesinados. 117. Uno diario en promedio. Y no pasó nada, aparte de que esa dirigencia opositora del momento, la tradicional, nos traicionó. Y nos estafaron con la consulta del 16 de julio. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que también está en ascenso, y quiero recalcar el nombre de este beta político que es ascenso. Hay un ascenso en el entendimiento de la circunstancia venezolana. Creo que los electores, en su incertidumbre, en sus miedos, en su motivación, en su esperanza, están tomando conciencia del desafío histórico que tenemos el próximo domingo. Creo que incluso corresponsables de nuestra desgracia también lo están ascendiendo en cuanto a entender este contexto. Creo que incluso personas a quienes no les importamos están poniendo la vista acá. Y eso a mí no me da garantía de absolutamente nada, pero sí me da indicios de que las presiones y negociaciones que pueden darse el 28 de julio en la noche, podemos lograr la meta. Ahora, para esa meta nosotros tenemos un papel, y no es solamente votar. Hay que defender los votos. Hay que defender los votos. Yo creo que los héroes de esta jornada van a ser los testigos. Tenemos que apoyar a nuestros testigos. María Corina y Edmundo sacaron el qué hacer. Hay que votar, hay que quedarse, el agua, el asunto, el que usted pueda, y a los venezolanos en el extranjero, al testigo que usted conozca, que usted pueda darle una plata, désela. Es más, y si le llega de más, no importa, se la ganó. Hay que dejar ese mezquino en esta vaina también, porque hay mezquindades. Hay un poco de idiotas en el extranjero que lo que quiere es que comamos mierda para ellos seguir haciendo billetes y para decirnos que ellos tenían razón. O hijos de puta todos. Entonces,
es defender los votos, estar atento, es no caer en provocaciones de la violencia, no caer en provocaciones, de verdad. No podemos. Hay que tener muchísimo cuidado. Además, le voy a decir algo. Yo siempre he estado en desacuerdo con la ley seca en las elecciones, siempre. O sea, yo creo que el que se va a rascar ya tiene caña y todo el mundo sabe dónde venden caña escondido. El que se va a rascar para no ir a votar se rasca. Y el que va a votar rascado, vota rascado. Y el que no quiere beber de las elecciones no bebe. Yo creo que eso es libertad de conciencia. Sin embargo, esta vez le voy a decir a todos algo que yo nunca he dicho. No beban el sábado antes de las elecciones. Así usted no vaya a votar, no beba el sábado de las elecciones. No te enratonado el domingo 28. Es un consejo de buena voluntad que le estoy dando. Creo que este 58-42, este 58-40, puede aumentar en la medida que más venezolanos de la oposición mal llamada radical, ya eso lo expliqué en el beta político anterior, entiendan de que hay una oportunidad. He dicho yo repetidamente que con ellos no hay que pelearnos, que con ellos, y yo quiero decirles algo. Yo sé quién soy. Yo sé lo que represento al estar parado en esta cámara, hablándote y tú viéndome en tu teléfono, en tu televisor, en tu tablet o en tu computador. Y yo sé cuántas personas que no creían en el voto, y de hecho yo no creo en el voto, lo digo totalmente. Para mí es un asunto estratégico en este momento. Van a votar porque yo hice todo este poco de video y decidí ir a votar. O sea, yo sé que mi voz es escuchada y ha tocado algunas conciencias. Y a todos ellos quiero darle las gracias. Ustedes justifican que yo esté sentado aquí, hablándole a la cámara y hablándote a ti, estando en tu hogar, saludando a tu familia. Y si nos estás viendo desde el extranjero, muchísimo más. Muchísimas gracias. Porque aquí el principal ascenso que se viene es el ascenso de un movimiento social que puede despertar el día lunes 29 de julio. Ese es el ascenso. Y la verdad es que yo no sé si eso es bueno o es malo. Y eso es lo que nadie quiere decir. Nadie quiere decir si eso es bueno o es malo. Porque todo el mundo dice que eso es buenísimo. De hecho, tengo algunos amigos, algunos que tienen muy buena proyección en la opinión pública, tienen impacto, sus palabras valen, cuentan, la gente los oye. Y dicen cosas desde el extranjero, y les envío un saludo a todos con todo el cariño del mundo, porque les tengo aprecio y les tengo respeto intelectual, y a algunos los amo como amigos. Son gente valiosa, son gente buena, pero creo que están equivocados. Creo que no entienden correctamente qué es lo que está pasando en la base social venezolana. Creo que no están pensando correctamente en el nuevo electorado opositor que está en los barrios y en la Venezuela profunda que despertó con el día de la juez María Corina Machado. Y creo que están subestimando a María Corina Machado como líder. Incluso creo que personas muy cercanas a María Corina la están subestimando. La están subestimando. ¿Y por qué lo digo? Porque no saben cuál es el león que está dormido en Venezuela. No lo saben. Y yo necesito, creo que lo mejor para nuestro país es que haya una negociación lo suficientemente eficiente, sincera, cumplible, arbitrable, funcional para que ese tipo de cosas no las veamos. No las veamos. Lo digo con mucho sentimiento y ustedes saben que yo no soy un tipo emocional ni sentimental ni nada de eso, pero esta vez sí. Esta vez sí. Me voy a despedir con 3 reflexiones. La primera, hice un space en X hace unos días hablando de la hiperrealidad, la posverdad. No he podido subirlo a YouTube, voy a hacer todo lo posible por tenerlo el lunes, porque ha sido un problema ese audio. El audio de Twitter es un problema para procesarlo. Aunque sí está en Patreon. Lo que no he podido es hacer el video. Está en patreon.com @juliococo, $3 que no enriquecen ni empobrecen mensuales. La campaña de desinformación
de contrainformación, de desmoralización y de noticias falsas, a partir de esta semana, toda la mierda comunicacional que hemos visto es nada delante de lo que viene. Así que yo le recomiendo bien, filtre bien sus noticias, filtre bien sus medios de información. Fíltrelo, porque esto va a ser una locura. Y a medida que nos aproximemos, peor. Eso es lo primero. Fíltrelo. Y como lo digo, esta semana veremos más crueldades que la tiranía. Y prohibido desmoralizarnos, porque el objetivo de Maduro es que nosotros nos asustemos, nos desmotivemos, nos desmoralicemos y no vayamos el domingo a votar. Cancelado. Hagan lo que hagan, vamos a ir a votar y a defender los votos el próximo domingo. Punto. Esa es mi primera reflexión. Mi segunda reflexión. Todo el mundo sabe el aprecio personal que tengo con María Corina Machado. No es ningún secreto. Tengo tiempo que no hablo con ella. De hecho, la última vez que conversé con ella fue en el video ese viral cuando ella pasó por aquí por el Tigre. Y yo, por conocerla, entiendo su evolución. Y yo no pico torta ni jalo bola. Entiendo su evolución. Pero hoy María Corina Machado necesita algo más que decirle te amo, te quiero y gracias por echarle bola. Necesitamos que el próximo domingo darle fuerza y darle apoyo para que haga lo que tenga que hacer. Porque los votos que nosotros vamos a poner el día domingo 28 de julio es dándole el poder a María Corina y a Edmundo para que negocien la transición. ¿Para qué la negocien? Y si esa negociación dura una semana, que dure una semana. Hay que tener madurez para entender lo crítico y lo caótico y lo complejo de este proceso. Esa es mi segunda reflexión. Y los que están subestimando a María Corina y que dicen que es que con María Corina no se puede hablar, no puede negociar, yo les garantizo que a la hora de la chiquita, la persona que puede salvar a Maduro y a Diosdado es María Corina. Y se lo estoy diciendo, porque entiendo su curva evolutiva y el salto cualitativo que dio como líder y como persona. Y estoy orgulloso de ser amigo de María Corina Machado, aunque no hablamos. Tercera y última reflexión. En Caracas, el cierre de campaña será el jueves 24 de julio, natalicio de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios. Voy a estar en Caracas y voy a participar como uno más, como siempre, del cierre de campaña. En paz, con tranquilidad, sin caer en ningún tipo de provocaciones. Y tenemos que llenar Caracas. Punto. Yo voto en Caracas, yo me voy unos días antes, voy a estar allá, voy para mi cuestión, voy a votar y luego del cierre de campaña en la noche, no sé a qué hora, el beta político previo a las elecciones del 28 de julio en vivo, posiblemente con invitados especiales, el jueves 24 de julio en la noche. Leo con atención tus comentarios, te agradezco tu vista, de verdad que sí. Por favor, ayúdame con el algoritmo, marca like, comenta. Pero lo más importante aún, gracias. Gracias. Aprendí algo de mis seguidores de Twitter, de mis seguidores de YouTube, de mis seguidores en Instagram y ahora mis seguidores en TikTok. También estoy ahí como Julio Coco. Mira, uno a veces, vale, la vida te llama a hacer cosas. Y hay gente, uno necesita gente que te recuerde quién tú eres. Y que te recuerde que tú tienes todo un tránsito de vida. Y que te recuerde esto que es importantísimo. Dejar de luchar es comenzar a morir. Te habló Julio Jiménez Hedler
en X, en YouTube y en Patreon, @Julio Coco, en Instagram, @Julio Coco. Por favor, manda el link de este video a tu Facebook, a tu Twitter, por cadena de WhatsApp, en tus grupos de chat. Muchísimas gracias.